La noticia cayó como un relámpago en pleno cielo despejado. Nadie lo imaginaba, nadie lo esperaba. Eduardo Santamarina, uno de los actores más queridos y admirados de la televisión mexicana, ha muerto de manera repentina, brutal y absolutamente desconcertante. Un simple baño en el agua, una escapada relajante de rutina, se convirtió en el capítulo final de una vida que parecía estar en plena plenitud. Su cuerpo fue hallado sin vida, en silencio, bajo las aguas que no perdonan. Y con él, también se hundieron los corazones de miles que lo amaban desde la pantalla y fuera de ella. En un país donde las telenovelas han marcado generaciones, el rostro de Eduardo era casi patrimonio cultural. Con esa sonrisa franca, esa mirada que combinaba ternura y fuerza, se había ganado un lugar en el alma del público. Desde su debut hasta sus interpretaciones más memorables, su presencia no solo llenaba la pantalla, llenaba hogares. Y ahora su ausencia ha dejado un vacío que no se puede llenar con palabras ni homenajes. Los detalles sobre el accidente siguen siendo dolorosos de repetir. Era una tarde como cualquier otra, de esas en las que el calor invita a sumergirse en el agua para liberar tensiones. Santamarina se encontraba en un complejo privado, en compañía de algunos amigos y miembros de su familia. Nada fuera de lo común. Se despidió unos instantes para disfrutar de un baño relajante, solo. Lo que siguió fue un silencio inquietante, largo, más largo de lo habitual. Y cuando notaron que no regresaba, comenzaron los llamados. Primero en voz alta, después a gritos. Pero ya era tarde. Las autoridades confirmaron que se trató de un accidente por inmersión. Un descuido, quizá una descompensación. No hubo señales de lucha ni factores externos. Solo él, el agua y un destino que parecía escrito con crueldad. El hallazgo de su cuerpo fue el momento más devastador. Flotando en calma macabra, como si el tiempo se hubiera detenido. La escena fue tan dolorosa que los testigos aún no logran borrar de sus ojos esa imagen final. Y cuando su esposa llegó al lugar y escuchó la noticia, se desplomó. Entre gritos, entre llantos, entre ese "no puede ser", que resuena como eco en toda una nación. No fue solo un actor el que murió. Fue un símbolo. Fue un padre. Fue un esposo. Fue un ser humano cuya vida estaba entretejida con la de millones. Su familia, completamente devastada, no encuentra consuelo. En especial su esposa, quien ha pedido privacidad, pero no ha podido evitar ser captada llorando desconsoladamente, abrazada a los hijos de ambos, intentando protegerlos del torbellino mediático, mientras ella misma se derrumba por dentro. En las redes sociales, la noticia ha sido trending topic durante días. No hay celebridad mexicana que no haya expresado su dolor. Desde compañeros de elenco hasta productores, todos coinciden en lo mismo. Eduardo era más que un talento. Era un alma generosa, un compañero leal, un hombre que irradiaba luz. Se nos fue demasiado pronto, escribió una actriz con la que compartió múltiples proyectos. Nunca conocí a alguien con tanto amor por su trabajo y por su gente. El país entero parece estar de luto. No es solo el mundo del espectáculo el que ha perdido a una de sus figuras más emblemáticas. Es México, como nación, quien ha recibido un golpe en el corazón. Las velas, los homenajes espontáneos, las misas multitudinarias, todo habla del impacto profundo que su muerte ha causado. Incluso quienes no lo conocían personalmente sienten que han perdido a un amigo, a un hermano, a un confidente. Porque así era Eduardo. Cercano, transparente, entrañable. Y es aquí donde la tragedia se vuelve aún más amarga. Porque no hubo avisos, no hubo alertas, no hubo enfermedad prolongada ni batalla contra el tiempo. Hubo solo un instante. Uno. Y en ese instante se esfumó una vida que aún tenía tanto por dar. Proyectos en puerta, planes familiares, compromisos artísticos, todo quedó suspendido, incompleto. Como una telenovela que se corta antes del final. Como una historia de amor sin desenlace. Las preguntas siguen resonando. ¿Cómo pudo pasar? ¿Pudo haberse evitado? ¿Estaba solo?
¿Sintió miedo? Son preguntas sin respuesta y quizá nunca la haya. Pero lo que sí queda claro es que su partida ha expuesto de nuevo la fragilidad de la vida humana. Una lección dolorosa para una sociedad que se mueve rápido, que a veces olvida que la muerte puede estar a un paso, incluso cuando todo parece en calma. En medio del dolor surgen también los recuerdos, las escenas inolvidables, los personajes que marcaron época, las entrevistas donde su carisma traspasaba la cámara, la risa que contagiaba, los gestos de ternura con sus colegas, su voz grave y pausada que enamoraba al público. Todo eso queda y quedará. Porque si algo tenía Eduardo Santamarina era esa capacidad mágica de dejar huellas sin necesidad de escándalos ni controversias. Pero es inevitable preguntarse, ¿por qué él? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? No hay consuelo para la viuda, no hay palabras para los hijos. Solo queda el tiempo, ese tiempo que todo lo erosiona y todo lo transforma. Tal vez un día el dolor se convierta en memoria serena. Tal vez un día se pueda hablar de él sin lágrimas. Pero ese día no es hoy. Todo México está de luto. Hoy, cada rincón del país lleva su imagen en el corazón. Hoy, los estudios de televisión se sienten más vacíos. Hoy, la industria del entretenimiento ha perdido una de sus joyas más brillantes. Y hoy, nosotros, como sociedad, nos enfrentamos a esa verdad incómoda, que ni la fama, ni el éxito, ni el cariño del público nos hacen inmunes al destino. Eduardo Santamarina ya no está. Pero su legado, su esencia, su espíritu generoso, ese no se ahoga. Ese flota por encima del agua, como un faro para quienes aún creemos en la bondad, en el arte y en la magia de vivir con autenticidad. La cámara aún estaba grabando. El sol reflejaba su luz dorada sobre el agua. El viento acariciaba las hojas de los árboles cercanos. Y Eduardo sonreía. Con esa sonrisa franca, contagiosa, que durante décadas había iluminado las pantallas y los corazones de millones de personas. Un día perfecto para nadar, dijo en tono alegre mientras enfocaba el agua cristalina. Era su última publicación, su último respiro compartido con el mundo. Ese story, tan casual, tan cotidiano, tan inocente, se convirtió horas más tarde en el fragmento de video más doloroso de su carrera. El eco de sus palabras retumba ahora con un sentido trágico. ¿Quién podía imaginar que, detrás de esa sonrisa, se ocultaba el prólogo de una despedida irreversible? Eduardo Santamarina, ícono de la televisión mexicana, el eterno galán de las telenovelas, fue hallado sin vida tras un trágico accidente de ahogamiento. Las autoridades aún investigan los detalles exactos, pero los hechos fundamentales ya están claros. Pocos minutos después de grabar ese breve video, Eduardo entró al agua y nunca salió. La cronología es tan sencilla como devastadora. Según testigos, Eduardo había llegado al lugar acompañado de amigos cercanos. Se encontraba relajado, de buen humor. Quería disfrutar de un momento de desconexión. Una pausa en medio de sus compromisos profesionales. Eligió nadar solo. No era la primera vez. Era un hombre atlético, experimentado, con afinidad por la naturaleza. Nada hacía sospechar el desenlace. Pero algo sucedió. Algunos creen que fue un calambre súbito. Otros mencionan la posibilidad de una bajada de presión. Lo cierto es que el tiempo pasó, y nadie lo vio volver a la orilla. Cuando notaron su ausencia, ya era tarde. Lo buscaron desesperadamente. Llamaron a los servicios de emergencia. La angustia crecía. El silencio del agua contrastaba con los gritos en tierra firme. Finalmente, un equipo de rescate halló su cuerpo sin vida, sumergido, inmóvil, en un rincón del lago. La noticia cayó como un rayo en el mundo del espectáculo. Incrédulos, compañeros, amigos y seguidores no podían creerlo. Apenas unas horas antes habían visto su sonrisa en Instagram, esa misma que ahora se fundía con el dolor de la pérdida. Las redes sociales, testigo moderno de nuestras alegrías y tragedias, se convirtieron en un altar digital.
Cientos de miles de mensajes se acumularon, corazones rotos, palabras de incredulidad, oraciones. Muchos compartieron ese último video como si aferrarse a él significara retenerlo un poco más. Como si volver a verlo sonreír pudiera borrar lo inevitable. Y es que Eduardo no era solo un actor, era un símbolo, un referente de toda una generación que creció viéndolo enamorar, sufrir, luchar en la pantalla. Su presencia era sinónimo de estabilidad, de talento, de nobleza. La idea de su partida, además de dolorosa, parecía simplemente inverosímil. Pero más allá de la figura pública, estaba el hombre, el padre, el amigo, el compañero. Aquellos que lo conocieron de cerca coinciden en describirlo como alguien generoso, cercano, con una capacidad especial para hacer sentir bien a los demás. Un hombre que no necesitaba los focos para brillar. La familia, devastada, pidió privacidad en medio del torbellino mediático. No hubo declaraciones inmediatas, solo un comunicado escueto que confirmaba lo inevitable. Sin embargo, fue su expareja y madre de sus hijos, la actriz Itatí Cantoral, quien rompió el silencio horas después. Eduardo fue, es y será siempre el amor de mi vida. No hay palabras, solo dolor. El impacto fue aún más profundo porque, paradójicamente, Eduardo se encontraba en un momento de plenitud. Con proyectos en marcha, planes de futuro y una presencia constante en televisión, nada hacía prever una tragedia. Su carrera estaba lejos de apagarse. Por el contrario, parecía encenderse de nuevo con fuerza. Quizás por eso la idea de ese último story resulta tan simbólica, porque lo encapsula todo: su luz, su vitalidad, su humanidad, y también la fragilidad del instante. En apenas 15 segundos, Eduardo nos regaló una despedida sin saberlo. Una sonrisa contra el destino. Una carcajada que se apagó con el corte brusco del video. Como si el universo hubiera decidido interrumpir el guión sin previo aviso. Los expertos en redes ya analizan el impacto del video. Algunos señalan que, como ocurrió con otros artistas antes que él, ese último registro audiovisual se convertirá en un símbolo imborrable. La imagen de un hombre que vivió plenamente y que, sin querer, compartió su última escena con el mundo. Mientras tanto, la industria del entretenimiento lo llora. Productores, directores, colegas de múltiples generaciones, todos coinciden en lo mismo. No habrá otro como él. Porque Eduardo no era un actor de moda, era un clásico. Un rostro que acompañó cenas familiares, tardes de domingo, madrugadas de insomnio. Su voz formaba parte del paisaje emocional de millones. En homenajes improvisados, canales de televisión retransmiten sus novelas más recordadas. Fans organizan vigilias digitales. Y en cada esquina de la memoria colectiva, su nombre se pronuncia con respeto, con amor, con la incredulidad propia de quien aún no asimila lo ocurrido. Quizá la pregunta más dolorosa de todas sea esta: ¿cómo puede desaparecer así, de golpe, alguien tan lleno de vida? La respuesta no existe. Solo queda el consuelo tenue de haberlo tenido, de haberlo visto brillar, de haber recibido, aunque sea a través de una pantalla, el calor de su autenticidad. Hoy, al ver aquel video por última vez, no podemos evitar estremecernos, porque esa sonrisa no era solo una expresión. Era una despedida disfrazada. Un acto final improvisado, sincero, inolvidable. Y así, con una historia inconclusa, con una vida interrumpida, con un eco que duele, Eduardo Santamarina se despide. Pero no en silencio. Se despide con la fuerza de una imagen que quedará grabada para siempre. Una última mirada, una última frase. ¿Alguna vez te has preguntado cuántas tragedias se habrían evitado si tan solo alguien hubiera actuado unos segundos antes? Hoy, la historia que vamos a contarte no es solo sobre la pérdida de un actor querido, sino también sobre el silencio, la confusión y esa culpa que no deja dormir a quienes fueron testigos. Era una tarde cualquiera. El sol brillaba con fuerza y el agua relucía como un espejo en calma. Eduardo Santamarina, con su sonrisa eterna, había decidido darse un respiro, un chapuzón, un momento de desconexión. Lo que nadie imaginó es que esa sería su última inmersión. Según varios presentes, Eduardo se lanzó al agua con esa soltura que siempre lo caracterizó.
Nadie sospechó nada extraño. Era Eduardo, el alma de la fiesta, dijeron algunos. Siempre hacía bromas, nadaba como un delfín, se sumergía y salía con una carcajada. Nadie pensó que esta vez sería diferente. Pero lo fue. Una mujer, visiblemente conmocionada, rompió el silencio con un testimonio que heló la sangre de todos. Vi que levantó el brazo. Pensé que saludaba. Incluso creí que bromeaba, como siempre. Pero luego, no volvió a salir. Fue apenas un segundo. Un gesto confundido. Un brazo alzado que muchos interpretaron como una broma. Un juego. La señal de auxilio quedó atrapada en esa línea difusa entre la risa y la tragedia. Y entonces llegó el silencio. Las risas cesaron. El agua se tornó inquietante. Uno, luego otro, comenzaron a preguntarse, ¿dónde está Eduardo? Cuando por fin alguien corrió, ya era demasiado tarde. El cuerpo de Eduardo flotaba, inmóvil, como si el tiempo hubiese decidido detenerse junto con él. Las ambulancias llegaron. Sí. El caos se apoderó del lugar. Gritos, llantos, incredulidad. Pero el tiempo, ese tirano silencioso, ya había hecho su jugada más cruel. Se esfumó justo cuando más se lo necesitaba. Y ahora lo que queda es el remordimiento. Porque no fue una enfermedad, ni un accidente en carretera. No fue una caída ni un acto violento. Fue el peso de unos segundos no aprovechados. De una duda, de una confusión. ¿Cómo se puede vivir sabiendo que quizás, solo quizás, pudiste haber corrido antes? ¿Cómo se supera la idea de que un gesto interpretado como juego era en realidad un grito de auxilio? Uno de los amigos cercanos de Eduardo, entre lágrimas, confesó: si tan solo hubiese prestado más atención, si hubiese gritado, nadado hacia él, cualquier cosa, tal vez estaría vivo ahora. Y esa es la herida más profunda, la que no se ve, la que no se cura con tiempo ni con palabras, la culpa colectiva, el «y si», que ronda en la mente de todos los presentes. Lo más desgarrador es que Eduardo no murió en soledad, murió rodeado de gente, de conocidos, de amigos. Murió mientras muchos lo miraban, sin saber que era su último adiós. Hoy, mientras el mundo del espectáculo llora a uno de sus íconos más queridos, mientras su familia intenta encontrar sentido en lo inexplicable, nos queda esta reflexión que nos atraviesa como una daga. ¿Cuántas veces confundimos el dolor con una broma? ¿Cuántas veces no escuchamos un grito porque no suena como tal? La tragedia de Eduardo Santamarina no solo nos rompe el corazón, también nos obliga a mirar de frente una verdad incómoda. A veces, lo más peligroso no es el agua, ni el destino, ni siquiera la muerte. A veces, lo más mortal es nuestra indiferencia disfrazada de confianza. Y ahora que todo ha pasado, los homenajes no alcanzan. Las palabras no consuelan. Las flores llegan tarde. Porque lo que Eduardo necesitaba no era una ofrenda fúnebre. Era una mano tendida. Era una mirada atenta. Era alguien que no pensara que estaba bromeando. Era un día cualquiera. O al menos eso pensaban. El sol acariciaba la superficie tranquila del lago. La brisa jugaba entre los árboles y las risas familiares flotaban en el aire. Pero lo que prometía ser un momento de paz y desconexión, se transformó en una escena desgarradora que marcaría para siempre a una familia y sacudiría los cimientos del mundo del espectáculo. Eduardo Santamarina, el reconocido actor mexicano, decidió pasar la tarde con su esposa e hija en un lugar apartado, lejos de los focos, del bullicio, de la fama. Quería desconectarse, relajarse, sentirse simplemente humano, no estrella. Eligió nadar, como tantas otras veces, sin saber que ese chapuzón sería el último. Su esposa lo observaba desde la orilla. La hija, aún con esa mirada inocente de quien no comprende del todo la fragilidad de la vida, le lanzaba gritos entre risas. «Más rápido, papá». Pero de pronto, el silencio.
Eduardo dejó de moverse. Su figura desapareció bajo el agua. Primero fue confusión, luego desesperación. Y finalmente, pánico. La esposa gritó. Corrió hacia la orilla. Entró al agua sin pensarlo. La niña lloraba, temblaba, sin comprender por qué el juego se había vuelto tan aterrador. La imagen de ambas, desesperadas, buscando a un hombre que ya no podía responderles, quedó grabada como una herida abierta en la memoria de quienes estuvieron presentes. Quienes presenciaron la escena aún no logran borrar de sus mentes el instante en que los rescatistas sacaron el cuerpo inerte del actor. La esposa, al verlo, cayó de rodillas. No dijo palabra. Un grito seco, salvaje, desgarrador, fue lo único que salió de su garganta. Y después, el silencio. Un silencio que envolvió a toda la playa como un sudario de dolor. La niña fue retirada por uno de los testigos, mientras su madre se deshacía en llanto frente al cuerpo del hombre que amaba. No había cámaras de telenovela, no había luces de estudio, solo una escena cruda, descarnada, que ningún guionista hubiera podido escribir con tanto dramatismo real. Porque la tragedia, cuando llega sin avisar, lo hace con una violencia que ningún arte puede imitar. Las autoridades llegaron poco después. Las ambulancias, los peritos, los reporteros. Pero el daño ya estaba hecho. Y el espectáculo de la vida, esta vez, había cerrado el telón para uno de sus protagonistas más queridos. Muchos se preguntan cómo pudo ocurrir algo así. Eduardo era un hombre en forma, acostumbrado al ejercicio, amante de la naturaleza. Un calambre, una súbita baja de presión, un segundo de distracción. Las hipótesis abundan, pero la verdad yace bajo un mar de lágrimas y conjeturas. Porque hay momentos en los que la ciencia no puede explicar el destino. Lo que más estremece es el contexto. Que su esposa e hija estuvieran allí. Que hayan sido testigos de cada segundo. Que sus gritos hayan sido reales, sin guión, sin cortes. El dolor de perder a alguien querido es indescriptible. Pero verlo desaparecer frente a tus ojos, sin poder hacer nada, eso es devastador. Y es allí donde este caso trasciende lo personal y se vuelve universal. Porque toca fibras que todos, en algún momento, hemos temido: la fragilidad del amor, la vulnerabilidad de la familia, la impotencia frente a lo inevitable. Los fans no tardaron en inundar las redes sociales con mensajes de duelo. Las flores, los homenajes, los videos recopilatorios, los fragmentos de sus mejores actuaciones. Pero ningún tributo puede llenar el vacío de una niña que preguntará 1000 veces por qué su papá no regresó, o de una esposa que repasará mentalmente cada segundo del día, buscando una señal, una advertencia, algo que le indique que podría haber hecho más. La industria del entretenimiento también llora su pérdida, no solo por el actor, sino por el hombre, por el padre, por el esposo. Santamarina no era solo una figura pública, era un ser humano con una historia de lucha, con caídas y resurgimientos, con pasiones y errores, pero sobre todo era alguien que amaba profundamente a su familia, como lo demuestra el hecho de que sus últimos momentos los pasó con ellas en un acto tan cotidiano como nadar. Y aunque su carrera nos dejó personajes memorables, escenas que aún emocionan y frases que han quedado grabadas en la memoria colectiva, será su partida, tan súbita, tan brutal, lo que marcará el recuerdo más punzante, porque no hay nada más doloroso que presenciar la muerte. Y cuando esa muerte es de alguien amado, el tiempo se detiene. El mundo pierde sentido, la vida se quiebra, y aunque todos intentemos seguir adelante, hay heridas que no cierran, hay imágenes que no se borran, hay gritos que siguen resonando mucho después de que el eco se apaga. Eduardo Santamarina, el galán eterno que conquistó la pantalla con su alma. Nacido el 9 de julio de 1969, su gran oportunidad llegó en 1995 con la telenovela Marisol, al lado de Erika Buenfil. Desde entonces, la industria mexicana de la televisión descubrió que había nacido una estrella. No era solo su físico el que lo distinguía. Alto, elegante, con una voz profunda que acariciaba cada diálogo.
sino la manera en que transmitía emociones genuinas. En cada lágrima, en cada mirada intensa, en cada beso apasionado, Eduardo no actuaba, vivía. El público lo amó desde el primer momento, convirtiéndolo en uno de los galanes más deseados de su generación. Pero detrás del actor de éxito se encontraba un ser humano que no tuvo miedo de mostrar su fragilidad. Su vida amorosa, a menudo bajo la lupa mediática, fue intensa y apasionada, marcada por relaciones con actrices como Itatí Cantoral y Mayrín Villanueva. Con Itatí tuvo a sus 2 hijos gemelos, y con Mayrín vivió uno de los romances más comentados de la farándula. Sin embargo, Eduardo jamás permitió que los escándalos lo definieran. Con dignidad, supo guardar silencio cuando fue necesario y alzar la voz cuando la verdad debía ser contada. Llamado a la empatía por Eduardo Santamarina, una pérdida que nos parte el alma. México entero se ha vestido de luto ante una noticia que ha dejado sin aliento a millones.